Hice un pequeño torbellino de polvo con mis videos recientes sobre el catolicismo romano y el Papa y si lo veneran o no a María. ¿Veneran a María o le debo una disculpa a los católicos? Bueno, vamos a profundizar. Bienvenidos al programa Damas y Caballeros. Mi nombre es Justin Peters. Espero que esto los encuentre, a usted y a su familia bien hoy. Quiero agradecerles mucho por unirse a mí. Sí, Dios mío. Los comentarios en mis videos recientes han estado plenos de católicos, quienes tienen un fuerte desacuerdo con lo que he dicho sobre lo que cree la Iglesia Católico Romana, sobre el Papa y también el hecho de que he dicho que veneran a María. Cité fuentes católicas romanas, fuentes primarias, apoyando eso, pero pensé que haría una inmersión más profunda, algo así como un vídeo de referencia. Si tienes preguntas sobre si la Iglesia Católica venera a María, tal vez tengas amigos o familiares que son católicos, y piensas, bueno, ¿no veneran un poco a María? Y ellos dicen, oh no, nosotros no veneramos a María. Esto va a ser, creo, un video realmente útil para ti. Voy a entrevistar a Mike Gendron, quien fue católico romano durante los primeros 35 años de su vida, y le digo a la gente que Mike Gendron es para el catolicismo romano lo que yo soy para la fe de la palabra. Él es conocido por enfrentar esa doctrina falsa, mientras que yo soy conocido por enfrentar el movimiento de fe de la palabra, NAR y el evangelio de prosperidad, y todo eso. Así que vamos a cubrir mucho en este video. Por favor, hazlo. Mira todo. Vamos a hablar sobre los atributos divinos que la Iglesia Católica Romana le atribuye a María. Voy a tener un gráfico. Vamos a ver las comparaciones. Jesús de un lado y la María Católica del otro lado. Y mostrarles una lista de cómo la Iglesia Católica Romana atribuye las mismas características y atributos a Jesús y a María. Vamos a hablar sobre las apariciones de María. Probablemente has oído hablar de esto. Reclamos a lo largo de la historia de la Iglesia Católica de que María se aparece a la gente. Vamos a hablar especialmente sobre Fátima, y esa es una de las más conocidas, quizás la más conocida. Y tendré un video, de hecho, del canal Booty sobre Nuestra Señora de Fátima. Es una fascinante discusión ahí. Así que vamos a verlo. Y hacia final ya que vamos a hablar sobre algunos evangelistas bien conocidos que están jugando en ambos lados de la cerca, en lo que respecta al catolicismo romano. Vamos a hablar sobre Robert Jeffress y Ali Beth Stuckey, como solo dos de los ejemplos más prominentes. No son de ninguna manera los únicos ejemplos, sino solo dos de los más prominentes. Y vamos a hablar sobre esas personas y solo el peligro en general de estar en la cerca en lo que respecta al catolicismo romano, o incluso ser de doblemente sobre el catolicismo romano. Una inmersión profunda aquí, queridos. Espero que les sea útil. Y una vez más, por favor sepan que tanto mi corazón como el corazón de Mike Gendron en esto no es atacar a los católicos romanos. Amamos a los católicos romanos, pero los amamos lo suficiente como para decirles la verdad. Esa es nuestra intención en esto. Así que sin más demora, aquí está mi entrevista con Mike Gendron mientras discutimos la pregunta. ¿Veneran de hecho los católicos a María? Bueno, Mike, hermanos, es genial verte de nuevo. Es un placer tenerte de vuelta en el programa. ¿Cómo estás hoy? Oh, estoy tan bendecido. No cambia nada en ese aspecto. De hecho, ¿sabes qué le digo a la gente? Que cualquier cosa que no sea el infierno es la misericordia de Dios. Porque eso es lo que todos merecemos. Sí. Bueno, Mike, tú y yo hicimos una entrevista juntos. ¿Cuándo fue? No sé. Hace un mes o dos sobre el Papa Francisco. Y eso tuvo mucha repercusión. Creo que más de 400,000 vistas. Me animó mucho ver eso. Y el catolicismo romano ha estado muy en las noticias en el último mes, más o menos con la muerte de Francisco y ahora con el nuevo Papa, el Papa León XIII. Crece o capote. Cuotose, sí, cuose. León quietos. Mike, hice un video hace solo una semana. Más o menos. Titulado Acaba de llamar el Papa León XIV a María Dios. Y, oh, vaya, recibí mucho rechazo. Los católicos me atacaron en PTUIPP.
la sección de comentarios de ese video. Porque aparentemente el traductor sí tradujo mal. El Papa León XIV dijo: María nuestra Madre, no María nuestro Dios. ¿Qué es lo que dijo el traductor? Pero quiero que hablemos de esto hoy. Así que, nosotros como protestantes a menudo criticamos a los católicos romanos por adorar a María. Y a ellos les molesta eso. Son tan contundentes. No, no adoramos a María. Pero quiero que hablemos de eso hoy. ¿De verdad adoran a María? Y les lanzaré esa pregunta general. Bueno, ellos lo evitan diciendo que veneran a María. Pero si buscas venerar en el diccionario, dice adorar. Así que solo otra palabra que usan que no quieren admitir que adoran a María. Pero, en cierto sentido, le han dado muchos de los atributos que son reservados para el Dios Todopoderoso. Y así, aunque los católicos no reconocen que la oración es una forma de adoración, sí oran a María. Y así sí, un homenaje a ella. Los atributos de Dios. De hecho, hice un poco de investigación y es realmente interesante. ¿Por qué? El papel de María lo llamo María Católica. Y tal vez al inicio del programa, deberíamos incluso identificar eso. Los católicos romanos se someten a una autoridad diferente. Adoran a un Jesús diferente. Tienen un espíritu diferente. Y también tienen a otra María. Y el rol de María en la Iglesia Católica es drásticamente diferente de su rol en la historia bíblica. De hecho, la Biblia Douay-Rheims, que fue la primera traducción completa al inglés de la Biblia, que fue aprobada por la Iglesia Católica en 1609, decía que la mujer misma vencerá a Satanás. Génesis 3:15 dice: Pondré que quiera enemistad y piedad entre ti y la mujer, tu simiente y su simiente, y ella te aplastará la cabeza y tú acecharás su talón. Así que claramente el texto hebreo dice que el pronombre masculino es quien aplastará la cabeza de la serpiente. Y no es sorprendente que hoy entres a librerías católicas y verás una estatua de María encima de un globo, con la cabeza de la serpiente debajo de su talón. Todo regresa a esta traducción errónea de la Biblia Douay-Rheims. No quiero que la gente se pierda eso, Mike. Así que Génesis 3, eso a lo que a veces nos referimos como el protoevangelio, la primera presentación del evangelio en la Biblia. Todos reconocemos que es Cristo quien aplasta la cabeza de la serpiente de Satanás. Pero tú dices que su Biblia dice que es María la que hace eso. La Biblia Douay-Rheims, la primera traducción al inglés. Y de hecho la tradujeron del latín. Y ya que estamos en el tema, también tomaron la palabra arrepentirse y la transliteraron a la frase lo siento. Tomaron la palabra arrepentimiento y la tradujeron a penitencia. Así que por eso los católicos tienen que hacer penitencia para que sus pecados sean perdonados. ¿Verdad? Sí, sabía eso, lo cual es una gran diferencia. Así que puedes ir a una librería católica. He estado en una librería católica antes, así que puedes conseguir estatuas de María regularmente, mostrándola aplastando la cabeza de Satanás. O sobre el auricular o algo así. Está bien. Así es. Justin, sé que tu corazón está en el mismo lugar que el mío. Realmente espero que los católicos reconozcan que la verdad no siempre proviene de su religión, que tienen que poner a prueba cada enseñanza, cada tradición católica romana con la máxima autoridad de la palabra de Dios. Y esa es nuestra esperanza y nuestra oración, que los católicos que escuchan este programa pongan a prueba todo lo que decimos con sus fuentes y con la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque la Escritura es nuestra autoridad final. Escritura. Bien traducida primero. No te fíes de malas traducciones, sino que los textos están bien traducidos e interpretados. Esa es nuestra autoridad. Pero los católicos tienen otras fuentes de autoridad. Correcto. Sí, las tienen. Tienen su llamada tradición sagrada, que, como sabemos, ha evolucionado en los últimos 1600 años. Y los católicos romanos siempre señalarán los 3 versículos en el Nuevo Testamento, que hablan positivamente de la tradición. Pero lo que no se dan cuenta es que las 3 veces que se menciona la tradición en un sentido positivo, ya ha sido entregada, ya ha sido enseñada, ya ha sido recibida, y la fuente siempre son los apóstoles. Y así, sí, debemos sostener las tradiciones apostólicas. Pero
Cuerpo de verdad. La fe por la que debemos contender con seriedad. Con signos sellados y entregados en el primer siglo. Cualquier tradición que venga después del primer siglo no se alinea con la Escritura. Tenemos que rechazarla. Ven, absolutamente. Bueno, Mike, profundicemos un poco en María. Dijiste hace unos momentos que los católicos dicen que veneran a María. No adoran a María, pero ¿qué? Esa es una distinción sin diferencia real. Correcto. Eso es correcto. Sí, así que sí adoran a María. En ese video que hice antes, tuve algunas citas del Papa Pío XII. Y dice, oh María, cubre nuestra herida dolorosa. Convierte a los malvados. Seca las lágrimas de los afligidos, y a los oprimidos, consuela a los pobres y a los humildes. Ahora podríamos objetar a todas esas frases, pero me impresiona especialmente la frase convierte a los malvados. Bien, corrígeme si me equivoco, pero si piensas que María hace el trabajo de conversión, estarías deificando a María. Bueno, lo estás. De hecho, déjame compartir contigo un par de citas. El Papa Francisco anterior dijo en la cruz, María se convirtió para todos los pueblos en la madre del perdón. Para nosotros, María Pigneposo, un icono de la Iglesia que debe ofrecer perdón a quienes lo buscan. Y luego el Keswick romano, el que yo conocí. En realidad hay una imagen en el catecismo que muestra que la gracia, que proviene de las heridas de Cristo, debe fluir a través de las manos de María. Porque se dice que ella es la petideque, la mediatriz de toda gracia. Y los católicos romanos tienen lo que se llama la oración mariana. Y así es como suena. Ven a mi ayuda. Amada Madre y Abogada, en tus manos coloco mi salvación eterna. Y a ti encomiendo mi alma. Cuéntame entre tus más devotos servidores. Tómame bajo tu protección. Y no es de extrañar que el Papa Francisco dijera, y cito, María no solo es el puente que nos une a Dios, sino que es más, ella es el camino que Dios recorrió para alcanzarnos, y el camino que debemos recorrer para alcanzarlo. Así que otra cita del Papa Francisco. Esta realmente es sorprendente. El Papa Francisco dijo, y cito, su deseo más íntimo era sentarse ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que apareció milagrosamente en un lienzo llevado por Juan Diego en el siglo XVI. Dijo que no hay explicaciones humanas. Esto es cosa de Dios. Y dejó un ramo de rosas amarillas ante la imagen. Tengo una imagen del Papa sentado frente a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No es de extrañar que los católicos romanos veneren y la adoren. Ven a la cabeza de su iglesia haciendo lo mismo.
Sí, no es broma. No es broma. Si oras. Yo sí, ellos oran a María y por supuesto oran a ti y a tía. ¿Quién sabe cuántos santos? ¿Sabes cuántos santos les oran? No lo sé, pero es otro tema. Para ser santo en la Iglesia Católica Romana, tienes que esperar 5 años. Y debe haber 2 milagros asociados con tu vida en la tierra. Si tan solo los católicos romanos supieran que para convertirse en santo, solo tienes que arrepentirte y cree en el Evangelio. Y entonces pueden ser santos. No tienen que esperar que un papa los declare santos. Pero tienen miles de santos y... Muchos de los santos tienen una especialidad particular. Por ejemplo, si quieres vender tu casa, conseguí una estatua de José y dale vuelta. Y enterrala en tu jardín. Es muy supersticioso. Sí, lo es. De hecho, compré uno de esos solo para usarlo como un ejemplo para mostrar a la gente lo que los católicos creen. Y enseñan. Pequeño, no gasté mucho dinero en eso. Pero... Así que... Sí, es paganismo. Es un paganismo que está solo bautizado con un poco de... lenguaje cristiano, ¿no? Claro que sí. Sabes, siglos antes de Cristo, el mundo pagano adoraba a una diosa madre con un dios bebé en sus brazos. La Madonna egipcia Isis llevando a su pequeño dios del sol Horus. Se hizo tan popular que esta diosa madre reemplazó la adoración al dios padre. Y luego, una vez que María fue proclamada reina del cielo, las mismas estatuas de Isis, Horus fueron llevadas a la iglesias católicas romanas desde los templos paganos e instaladas como la Madonna cristiana. Así que María nunca se menciona en la Biblia después de Hechos 1:14, después de la ascensión de Jesucristo. No se vuelve a mencionar, y nunca tuvo un rol en la iglesia del primer siglo. Pero Justin, miras a la María y la religión católica. Hay más iglesias nombradas en honor a María que a Cristo. Y así, claramente ha tomado el papel protagónico en la religión católica romana. Sí, realmente lo ha hecho. Es interesante. No estaba al tanto de eso, pero ahora que lo decís, es como, sí, eso tiene sentido. Hice una comparación y contraste entre los atributos de Jesús y los atributos de la María católica. Ellos fueron concebidos por el Espíritu Santo. La Iglesia Católica dice que María fue concebida sin pecado. Sabemos que Cristo fue el único concebido sin pecado. El Señor Jesús es llamado el Hijo de Dios. María es llamada la Madre de Dios. Y Justin, no sé si los católicos alguna vez considerarían, pero para que María sea la Madre de Dios, tendría que preexistir a Dios porque Dios es eterno. Y por lo tanto, es imposible que María sea la Madre de Dios. Ella es la Madre de Jesús. Puso carne humana en el eterno Hijo de Dios. Pero no es la Madre de Dios. Así que tanto Jesús como la María católica nacieron sin pecado. Ambos no cometieron pecado. Jesús sufrió en la cruz del Calvario y la Iglesia Católica cree que María también sufrió en la cruz del Calvario. El Señor Jesús fue corporalmente ascendido a la gloria. El cuerpo de María fue asumido a la gloria también. Por cierto, los católicos comenzaron a hacer preguntas. Si María nunca pecó y el pecado es lo que causa la muerte, entonces, ¿dónde está el cuerpo de María? Y así, en 1854, tuvieron que pronunciar un dogma infalible que el cuerpo de María fue asumido al cielo. Jesús es llamado el Rey del Cielo. María es llamada la Reina del Cielo. Jesús es el Príncipe de la Paz. María es llamada la Reina de la Paz. Jesús es la fuente de toda gracia. Se dice que María es el canal de toda gracia. Jesús es el Redentor. Los católicos creen que María es corredentora. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre, pero no en la religión católica. Se dice que ella es la mediadora de toda gracia. Jesús es el abogado. La Iglesia Católica cree que María también es la abogada. Jesús es referido como el segundo Adán. Y María es referida como la segunda Eva. Así que aunque no la colocan como la cuarta persona de la Trinidad, Justin, podés ver que le han dado muchos atributos divinos a María. Sí, absolutamente. Así que es una distinción sin diferencia. Quiero decir, podés decir que no crees que ella es Dios. Podés decir que no la adoras. Pero cuando le asignas a María
los mismos atributos que Dios tiene. Y la venerated, le rezas. La estás deificando. María. Entonces es como, los católicos simplemente no pueden decir, con una cara seria, que no veneramos a María, porque lo hacen. Y Justin, por eso siempre que enseño sobre la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo bíblico, siempre acudo a la fuente autoritaria de la Iglesia Católica, porque los católicos individuales no estarán todos de acuerdo sobre lo que enseña su Iglesia. Y puede haber algunos católicos que dirían, no venero ni adoro a María. Cuando miras la autoridad de la Iglesia Católica, parágrafo 969 del Catecismo, se dice que María no desechó su oficio salvador, sino que por su múltiple intercesión, continúa trayéndonos los dones de la salvación eterna. Y continúa diciendo en el parágrafo 966, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, cuando se terminó el curso de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, y exaltada por el Señor como reina sobre todas las cosas. Al dar a luz mantuviste tu virginidad, concebiste a un Dios vivo, y por tus oraciones liberaremos nuestras almas de la muerte. Ha sido alabada con especial devoción. Parágrafo 971. Por la gracia especial de Dios. No cometió pecado de ningún tipo. Durante toda su vida terrenal. Sabemos que solo hay un ser humano sin pecado que haya vivido. Ese fue el Señor Jesús, pero la Iglesia Católica roba a Cristo de su posición única, y de la gloria y el honor que solo le pertenecen a Él, y los coloca sobre María. Absolutamente, absolutamente. La Iglesia Católica promete que todos aquellos que busquen la protección de María serán salvos para siempre. Bueno, estas doctrinas han despojado a Dios de su gloria, y han resultado en que los católicos a menudo muestren más devoción a María que a Cristo. El catolicismo enseña que María es la Madre de Dios, pero María no es más la Madre de Dios que José es el Padre de Jesús. La Iglesia Católica afirma que María hizo expiación por los pecados de los hombres al entrar espiritualmente en el sacrificio de su Hijo. Y esto es de Fundamentos del Dogma Católico de un teólogo católico romano, Dr. Ludwig Ott. Así que claramente, Justin, la exaltación católica de María disminuye la suficiencia de Jesucristo y la integridad del Evangelio. La devoción a la Santísima Virgen es intrínseca al culto cristiano según el parágrafo 971 del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, es simplemente irreal. Así que, atribuirle estas cualidades y atributos divinos a María, me impresiona el contraste entre eso y lo que leemos en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 10, cuando Cornelio intentó arrodillarse a los pies de Pedro, irónicamente, quien los católicos creen que fue el primer sacerdote. Esperanza y todo eso. Pero esa es otra conversación. Pero Pedro, le reprendió. Dijo, solo soy un hombre. Sabes, en otras palabras, no me adores. Soy solo un hombre. Pero los católicos ponen a María por encima de Pedro, incluso a quien creen que fue el primer papa. Bueno, eso es cierto. Piensa en el Salmo 148. 13. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado. Su esplendor está por encima de la tierra y los cielos. Y luego en Apocalipsis 5:13. Entonces oí a toda criatura en el cielo, y en la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todo lo que en él hay decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea alabanza, y honor y gloria y poder por los siglos. Y de los siglos. Los católicos necesitan leer estos versículos y dejar de despojar a Cristo de la gloria y el honor y el poder que Él nos ha dado y tiene. No solo cuando estuvo en esta tierra, sino también a lo largo de toda la eternidad. Tienes razón, tienes razón. Hay tantas oraciones, hay otras que podríamos citar de Él orando a María y pidiéndole. De hecho, aquí hay una en el libro, Las Glorias de María. Me decías off the record que estás familiarizado con este libro, Alfonso María de Liguori. Y una de las oraciones
Llama a María soberana princesa, mírame, y atráeme hacia ti. Concedido que podamos ir al cielo. ¿Sabes? Pensé que el Padre era quien hace el llamado, y atrae a la gente a sí mismo. Atrae a la gente a Cristo, pero no, aparentemente. Necesitamos ser atraídos hacia María. Pedirle a María concedido que podamos ir al cielo. Así que sí, estás deificando a María. La estás adorando. Ahora aquí hay una pregunta que tengo. Mike, ¿qué dirían los católicos? Para nosotros, los protestantes, ¿qué? Creen que María era una mujer perfectamente buena y elegida por Dios, y ahora está en el cielo, pero es nuestra hermana en Cristo. No la deificamos. Ciertamente no le rezamos. Así que sí. Para que veas aquellos de nosotros que no tenemos nada en contra de la verdadera María. Pero no. Deificamos a María. Si estoy usando la lógica correctamente según la teología católica romana, a menos que miremos a María como ellos lo hacen. Bueno, parece que tú y yo estamos en un gran problema. Bueno, como acabas de decir, Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga. Y sin embargo, la Iglesia Católica una vez más reemplaza a Dios Todopoderoso con María siendo quien los atrae. Pero Justin, hay un versículo que creo que realmente resume la devoción católica. Veneración y adoración a María. Y no digo esto para ofender a los católicos. Realmente creo que la religión católica romana es una forma apóstata de cristianismo, y como resultado es el mayor engaño de Satanás. Porque es un engaño tan bueno para muchos evangélicos. Lo ven como una denominación cristiana. El único versículo que creo que realmente lo resume bien es 2 Corintios 11:3, donde Pablo escribe: tengo miedo de que así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, sus mentes puedan de alguna manera desviarse de su sincera y pura devoción a Cristo. Y en última instancia, eso es lo que hace el diablo. Nos hace desviar nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe, y nos hace enfocar nuestra mirada en otra cosa, ya sea alguna forma de ídolo, o en este caso María, una versión católica de María. Los católicos apartan su mirada de Cristo. Ya no están puramente dedicados a Él, pero ahora también están dedicados a María. Sé que las mujeres católicas dirían que prefieren ir a través de María como la mediadora sin pecado, que a través de Cristo porque se dice que María es más comprensiva. Sí. Más comprensiva que Cristo. Es simplemente irreal. Y Mike, anoche mientras pensaba en nuestra entrevista de hoy, se me ocurrió otro pensamiento. He pensado en esto antes. Si se supone que debemos rezar a María, y a todos estos otros santos también, ¿quién sabe cuántos? Pensé que Jesús habría dicho algo al respecto. Particularmente en Lucas capítulo 11. Habría sido la oportunidad perfecta, porque en Lucas 11 los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Así que aquí la pelota está en el ti, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. Oportunidad perfecta para que Jesús diga: está bien. Ora al Padre. Eso está bien, pero también ora a María. Y reza a todos estos otros santos, pero no dijo nada de eso. Ora de esta manera. Cuando ores, di: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. El Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan diario. Así que nada acerca de rezar a María. Dijo que cuando ores, di: Padre nuestro. En otras palabras, ora a Dios. Correcto, no ores a María. Y Justin, tal vez estés familiarizado con el Rosario Católico Romano. Es medieval. En la época, la piedad en Occidente en realidad desarrolló una oración del Rosario. Lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2678. El Rosario consiste en 53 oraciones repetitivas a María. 6 de ellas a Dios Padre, y 6 a la Trinidad. Jesús fomentó o prohibió este tipo de práctica. Como dijiste, incluso en Mateo 6, otro versículo paralelo a lo que mencionaste. Jesús nos enseñó cómo orar, y dijo que no ores oraciones repetitivas como lo hacen los paganos. Y sin embargo, eso es lo que es el rosario. Son oraciones repetitivas. Lo que es el rosario. Así es. Cuando ores, Jesús dijo que no hables mucho como los paganos, porque piensan que serán escuchados.
debido a sus muchas palabras. Oh, hay tantos lugares en las Escrituras que realmente corregirían a los católicos romanos si tan solo se probaran a sí mismos como discípulos de Cristo y habitaran en su palabra. Entonces conocerían la verdad y serían liberados de la decepción. Sí. Amén. Amén. Cada vez que leo esas palabras de Cristo, advirtiendo contra el uso de técnicas vanas y repetitivas. Oraciones, porque eso es lo que hacen los paganos. Mi primer pensamiento es que eso es un rosario. Porque esa es como la definición de repetición. Es lo mismo una y otra vez. Y otra vez. Y mencionaste que el rosario consiste en 53 oraciones y... Estaba leyendo algo el otro día. 50 de ellas son a María. ¿Es así? 50 de las 53 son a María. Correcto, 53. Así que tienes. ¿Sabes que tienes más del 90% de las oraciones en un rosario que están dirigidas a María? No, a Cristo. Y sabemos que María está físicamente muerta. En la poesía, ella está espiritualmente viva en el cielo. Sí. Pero también hay una advertencia en Deuteronomio 18, versículos 10 al 12. Leemos que nadie sea hallado entre ustedes que consulte a los muertos. Cualquiera que haga estas cosas es detestable para el Señor. Y sin embargo, los católicos romanos oran a María, que está físicamente muerta. Sí, es correcto. Es correcto. Y eso de alguna manera hace que mi mente se dirija a otra dirección. Mike, no te dije que iba a sorprenderte con esto. Están todas estas apariciones marianas. Estas apariciones de María. A lo largo de los siglos y... Parece que la más famosa es... La más conocida es Fátima. Es correcto. Esa es la que tiene a los 3 niños. Correcto. Sí, es una ciudad nombrada en honor a la primera. Veamos, la primera hija de Mahoma, Fátima. Está bien. Y esa es la que aparece Sepem. Hecho que apareció a los 3 niños. ¿O es Guadalupe? No fue en Fátima. Fátima, eso pensé. Está bien, entonces. ¿Qué pasó allí? Y entiendo que... Esa María que, ya sabes, María, entre comillas, que apareció a esos niños en realidad les dio una profecía que resultó ser falsa. Fue una profecía sobre... Fue al final de la Primera Guerra Mundial, y resultó no ser cierta. ¿Es correcto? Sí, lo fue. No puedo recordar si fue la Primera Guerra Mundial. Oh, bien, pero sí, tienes razón. Nuestra Señora de Fátima es un título católico romano dado a María, la madre de Jesús, después de que 3 niños pastores en Fátima, Portugal, atestiguaron lo que se creía ser una aparición de María. Una brillante visión de una dama de solo 3 pies de altura dijo a los niños que oraran el rosario todos los días para traer paz al mundo y un fin a la guerra. Esto fue en 1917, y en total la visión se les apareció 6 veces entre el 13 de mayo y 13 de octubre. Durante esa última aparición, miles de personas afirman haber sido testigos del milagro del sol, en el que el sol parecía bailar o zigzaguear en el cielo. Miles de otros, incluso entre los creyentes, dijeron que no vieron nada en absoluto. La señora profetizó a los niños, contándoles sobre eventos futuros. Dijo que 2 de los niños pronto serían llevados al cielo. Y de hecho, los 2 niños más pequeños murieron un par de años después de la gripe española. Dijo que la Primera Guerra Mundial pronto terminaría. Pero si la gente no dejaba de ofender a Dios, una segunda guerra, peor, vendría. Y les dio una oración y una visión del infierno. Lo curioso es que estas llamadas profecías no se revelaron hasta mucho después de que sucedieron. Lucía, la mayor de los niños, se convirtió en monja y no reveló estos secretos hasta la década de 1940. Lucía misma escribió que al principio creía que las apariciones eran del diablo. Y no es de extrañar que las escrituras digan que incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. El sacerdote italiano John de Marchi escribió un libro llamado El Inmaculado Corazón, la verdadera historia de Nuestra Señora de Fátima. Y aunque celebró la historia como milagrosa, reveló esta falsa profecía. Los niños insistieron en que la señora les dijo que la Primera Guerra Mundial terminaría el 13 de octubre, 1917. Pero no terminó hasta 13 meses después. Cualquiera que haya sido Nuestra Señora de Fátima, no fue María, porque la verdadera María no profetizaría falsamente, nor nunca le diría a nadie que le orara, o que le construyera un santuario. Pero millones de personas viajan cada año para visitar el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Y la leyenda ha tenido una gran influencia en la adoración mariana. Jesús dijo, está escrito, debes adorar al Señor tu Dios, y solo a Él servirás. Cuando entendemos el texto. Pero, ¿qué son las apariciones o visiones sobrenaturales de la María Católica? Y son sinónimas con las doctrinas, ritos y tradiciones de la Iglesia Católica.
Los teólogos católicos creen que los mensajes de Nuestra Señora están diseñados de manera única para los tiempos difíciles en que vivimos hoy. Y así, ella aparece para salvar al mundo de la guerra, el hambre y la condenación eterna. Esta aparición que dice ser María, dice que viene por todos sus hijos. Justin, por eso los musulmanes acuden a este lugar de aparición en Fátima, porque están honrando a Muhammad también y vienen a recibir un mensaje de María. No hace muchos años, el History Channel realmente me entrevistó sobre un tema que estaban tratando sobre las apariciones, y hice una declaración que ellos utilizaron en la parte inicial del programa. Dije, asombrado de que la gente gaste miles de dólares y viaje miles de millas para recibir un mensaje de una aparición de María, cuando pueden abrir su Biblia justo donde están y obtener un mensaje de Cristo. Así que, en cuanto a las apariciones, sabemos que en los últimos días habrá señales y prodigios engañosos que engañarán incluso a los elegidos, si es posible. Así que realmente hemos visto un aumento en las apariciones en los últimos 50 años aproximadamente, y realmente creo que esto es una señal de que nos estamos acercando a los tiempos finales, porque cada vez más personas acuden a los lugares de aparición. Y no solo católicos, sino, como mencioné, musulmanes también. Y así, la gente solo puede preguntarse si habrá una aparición que un día una a catolicismo romano y el Islam juntos, dado que estas religiones ahora están acudiendo a lugares de aparición, y se dice que María vendrá por todos sus hijos. Así que, cada vez más, pienso, mientras miramos los tiempos finales y vemos las señales engañosas y los prodigios, creo que seguiremos viendo el aumento de apariciones. Sabes, Justin, hubo una oportunidad que tuvimos de conocer al director del Centro María Reina de la Paz en el área de Dallas-Fort Worth. Y en el Centro María Reina de la Paz, tuvieron de hecho un número de teléfono al que podías llamar en cualquier momento del día. Era algo así como 233 María, y podías recibir el último mensaje de una aparición de María. Y así ella se enteró de nuestro ministerio, y quería intentar hacernos volver a la Iglesia Católica. Y pensó que podía usar las apariciones de María para hacerlo. Así que vino a nuestra casa con una pila de libros, queriendo que considerara lo que tenía que decir. Y en lugar de eso le pregunté si le importaría ver un video sobre la religión católica romana y cómo va en contra de la autoridad bíblica. A unos 10 minutos del video, pude ver que no estaba interesada y que no estaba concentrada, y le dije, «Sabes, aún no he orado. ¿Te importa si hago una pausa? Y reza para que Dios nos haga conocer su verdad». Y así, después de orar, comenzamos el video de nuevo, y fue como los ojos de esta persona simplemente se abrieron a la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, y de repente al apartarte ella empezó a inclinarse hacia adelante y al terminar comenzó a hacer preguntas. Y resulta que ella se convirtió al cristianismo. Nació de nuevo. Y una de las cosas realmente interesantes que sucedió, tenía una lista de correo de todos los que se habían puesto en contacto con el Centro María Reina de la Paz para recibir mensajes de María. Me dio la lista de todos aquellos que habían puesto sus nombres y direcciones. Y enviamos el testimonio de cómo el Señor la salvó de la decepción religiosa. Y solo nos quedamos asombrados de cómo Dios podría usar algo así para alcanzar a cientos y cientos de personas que buscaban mensajes de María en lugar de mensajes del Dios Todopoderoso. Así que solo alabamos a Dios por las oportunidades únicas que nos ha dado en los últimos 34 años. Amén. Amén. Eso justo ahí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que Él hace. No plumas de ángel ni polvo de oro, y hacer que la gente se revuelque en el suelo como un pez. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él es quien convierte. No María. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y juicio. Convence de la verdad del Evangelio. Abre ojos ciegos. Concede arrepentimiento y fe. El nuevo nacimiento, esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso alabamos a Dios. Y Justin, si no te importa, me gustaría hablar un poco sobre otra característica única de la María católica que va en contra de la Biblia. Y esa es la virginidad perpetua de María. La Iglesia Católica enseña que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Cristo.
Sin embargo, sabemos por la Biblia que hay muchos pasajes que dicen lo contrario. Los católicos argumentan que las referencias a los hermanos de Jesús deben interpretarse como parientes. Sin embargo, la palabra hermano es la palabra griega, adelphos, que es una palabra común para describir a hermanos de sangre. Mateo 1356, la femenina adelphi, se usa para describir a las hermanas de Jesús. Así que si fueran primos, el Espíritu Santo podría haber utilizado la palabra griega para primo en lugar de las palabras que acabo de compartir. Colosenses 4:10, el único lugar donde se encuentra en el Nuevo Testamento. Para describir al primo de Bernabé, Marcos, la palabra sugiere que se usa a menudo para describir parientes en general. Así que la virginidad perpetua de María va en contra de las Escrituras. ¿Sí? Debo compartir otra experiencia personal. Mi tío era un sacerdote católico romano. Una noche cuando él estaba en nuestra casa, siempre abríamos la Biblia. Y una noche en particular le mostramos que María tuvo relaciones sexuales con José. Mateo escribió que no tuvo unión con ella hasta que dio a luz un hijo. Hasta sí, palabra clave. De hecho, Mateo 125. Y así, cuando compartí esto con mi tío, el sacerdote, tuvo esta gran mirada desdeñosa en su rostro. Y dijo, María nunca bajaría tan bajo como para tener sexo. Y yo estaba simplemente aturdido. No podía creer lo que estaba oyendo. Dios dio el sexo como una hermosa oportunidad para que el esposo y la esposa se unieran a... Quiero decir, ¿cómo cree que llegó aquí? Realmente eso es un poco, ya sabe. No fue la cigüeña la que lo trajo. Oh, lo sé. Todo esto demuestra la profundidad de la indoctrinación católica romana. Y sabes que esa es una de las herramientas más grandes de Satanás para cegar las mentes de los incrédulos. Y mantenerlos lejos de la luz del Evangelio. Utilizó el orgullo religioso y la indoctrinación religiosa. Sí, así es. Así es. La Biblia dice que Jesús tuvo 4 hijos. Hermanos de medio, los llamaríamos hermanos de medio. ¿Por qué? Solo Jesús fue concebido del Espíritu Santo. Pero luego, después del nacimiento de Cristo, María y José tuvieron otros hijos de la manera tradicional. Y 4 hermanos. Y al menos 2 hermanas. ¿Por qué? Mateo se refiere a las hermanas de Jesús, así que... Seguro. Y no están numerados, pero es plural. Así que al menos 2. Así que Jesús era uno de al menos 7 chicos. Sí, Mateo 13, 55 a 56. Leemos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el nombre de su madre, María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Sí, es correcto. Eso es cierto. ¿Cómo argumentas contra la palabra de Dios? Sí, y era Santiago, uno de sus hermanos, Santiago, quien es el autor de la carta de Santiago. Y curiosamente, Santiago y los otros hermanos de Jesús no creían en Cristo, no creían que su hermano era quien decía ser hasta después de su... Y luego Santiago. Y me encanta cómo abre Santiago su carta. Mike, no quiero desviarme demasiado en detalles, pero él abre su carta. Dice Santiago, un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago ni siquiera apela a su relación familiar con Cristo. Sabía que no era su relación más importante con Cristo, sino más bien como el esclavo de Dios, el doulos, el esclavo de Dios. El siervo es un poco débil, pero es un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que, sí, es solo un cuento de hadas. María y José o María permaneció virgen toda su vida. Simplemente no es cierto. Otro lugar que la María católica roba a Cristo de su gloria. El párrafo 494 del Catecismo de la Iglesia Católica se atreve a decir que María fue la causa de la salvación para ella y toda la raza humana. Quiero decir, piensa en lo que dicen aquí. Ella es la causa de la salvación para sí misma. Solo los pecadores necesitan salvación. Así que están contradiciendo su teología de que María era sin pecado.
si ella fue que una causa de salvación para sí misma. Cuando inventas tu propia religión, te encuentras con contradicciones así. Pero claramente sabemos que el Señor Jesús es el único Salvador, el único mediador entre Dios y el hombre. Eso es cierto. ¿Sabes? María dijo, mi alma exulta en Dios, mi Salvador. Si ella fuera sin pecado, no necesitaría un Salvador. Jesús no necesitaba un Salvador. Él era sin pecado. Él era el Salvador. Así que, sí, ¿qué hacen con eso? Mike, porque esa es una objeción bastante obvia aquí. La idea de que María era sin pecado, que ella llama a Dios por su Salvador. ¿Cómo responden los católicos a eso? No tienen respuesta para eso. No tienen. Hay tantas veces en las que menciono un versículo a católicos romanos y simplemente no tienen respuesta. Y lo que hacen es o simplemente lo desestiman, lo niegan o lo desvían. Cuando los pones en un aprieto compartiendo un versículo, cambian de tema. Y se alejan de eso. Sí. ¿Alguna vez has oído? Estoy seguro de que sí. El escapulario católico romano. Esto es lo que usan los católicos. Yo usé uno hasta que tuve 13 años. Y la razón por la que lo hice es porque la Iglesia Católica me enseñó que si llevo el escapulario de María, cuando muera ella promete quitarme del purgatorio el primer sábado después de mi muerte. Y todo lo que es un trozo de tela. Y esta es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Toma este escapulario. El que muera usándolo no sufrirá el fuego eterno. Será un signo de salvación, una protección en peligro y un pacto de paz. El catolicismo romano es tan supersticioso. Es paganismo. Es más como vudú que como cristianismo. Así que el primero. Así que María te salvará el primer sábado después de tu muerte. Así que supongo, tratando de morir un viernes por la noche. Supongo. Sí, después de que vas a la confesión. Oh, Dios mío. Sí. Mi corazón está lleno de compasión por los católicos. Porque esto es en lo que solía creer durante 35 años. Simplemente estaba cegado por el engaño religioso. La indoctrinación religiosa, pero Dios me dio ojos para ver. Literalmente darle la vuelta a mi vida. Y así solo quiero que todos sus oyentes sepan que estamos haciendo esta grabación principalmente para equipar el cuerpo de Cristo. Para que sepan cómo dar testimonio. Lo que consideramos el campo misionero más grande del mundo, y más desatendido, 1.4 mil millones de almas preciosas. Muchos de ellos están creyendo lo que compartimos hoy. Y espero que tengan una mayor compasión por los católicos. Y, ¿sabes? La naturaleza misma del engaño es que nadie sabe que está engañado hasta que se enfrenta a la verdad. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Confrontar amorosamente a las personas con la verdad del Evangelio. Y Justin, ¿sabes que por eso Dios nos dejó aquí? Podía habernos llevado al cielo en el momento en que nacimos de nuevo. Nos dio este gran privilegio de ser sus embajadores, para llevar su mensaje por todo el mundo y compartir la verdad de la palabra de Dios con aquellos que estaban tan radicalmente engañados. Amén. Amén. Bueno, no fui criado católico, Mike, pero mi esposa, Kathy, lo fue, como sabes. Tú y Jane conocen bien a Kathy. Ella fue salvada fuera de la Iglesia Católica. Y para ella, el catolicismo romano nunca tuvo sentido. Ella decía que era tan desesperanzador, porque tenías que saltar a través de todos estos aros y decir todos estos Padres Nuestros y Ave Marías, y hacer esto y hacer aquello. Y simplemente le parecía desesperanzador. Incluso antes de su conversión, ella, de alguna manera entendió que este sistema de salvación por obras era desesperanzador. Interminable rueda de hámster y luego realmente se desesperó hasta que estaba manejando su auto un día, y la radio estaba encendida y había un mensaje del Evangelio. Y escuchó el verdadero Evangelio, y fue convertida, verdaderamente convertida. Y luego, en unas pocas semanas, dejó la Iglesia Católica. Alabado sea el Señor. Alá. La teotoga se dio. Alabado sea Dios. Mike, una de las cosas que ha sido frustrante para mí es que veo a algunos evangélicos bien conocidos que parecen tomar ambos lados de este asunto en relación con el catolicismo romano, uno de los cuales sería Robert Jeffress, el pastor de First Baptist Dallas.
Escuché un sermón que hizo sobre el catolicismo romano hace más de 20 años. Tal vez ni siquiera tanto, tal vez 15. Y sonaba como tú cuando trataba de la Iglesia Católica. Quiero decir, lo llamó paganismo. Un evangelio diferente, está genial. Gracias por ser tan claro. Y pero luego se conectó políticamente y comenzó a ser entrevistado por Fox News. Y lo siguiente que sabes. Los católicos romanos son hermanos y hermanas en Cristo. El Papa Francisco, que en ese momento era Papa. El Papa Francisco es un hombre cristiano maravilloso. Un hombre piadoso. Y simplemente hizo un cambio de 180 sobre el catolicismo romano. Así que Mike, creo que has tenido algo de interacción con Robert Jeffress sobre eso. ¿Es correcto? Sí, él fue a la televisión pública después de que el Papa Benedicto renunciara y él salió a decir que deberíamos honrar al Papa Benedicto y su ministerio. Lo conozco personalmente, he realizado conferencias con él, y así que inmediatamente le envié un correo electrónico y le dije, ¿cómo puedes decir a tus oyentes que honren a un hombre que cerró las puertas del cielo con un evangelio falso y fatal? A todos esos católicos que querían entrar. Y él escribió de vuelta y dijo, cuando estoy en la televisión pública no puedo criticar al catolicismo. Así que respondí. Dije que podrías haber hecho una de tres cosas, podrías haber dicho la verdad, que elegiste no hacer. ¿La verdad sobre quién? El Papa Benedicto era o podrías haber permanecido neutral. Lo que elegiste no hacer. Pero lo que elegiste hacer fue engañar a la gente, diciéndole que era un hombre de Dios y que debíamos celebrar su ministerio. Bueno, nunca volví a escuchar de él, pero al menos tuve la oportunidad de corregirlo con amor con su declaración, que obviamente confundió a la gente que pudo haberla escuchado. Y Justin, ese es el mayor problema que tenemos hoy. Los evangélicos llamando al catolicismo romano por lo que es una forma apóstata de cristianismo, que sostiene un evangelio falso y mortal que envía a la gente al infierno en lugar de al cielo. Y así, necesitamos contender seriamente por la fe. Desafortunadamente, no vemos muchos evangélicos haciendo eso, cuando se trata del catolicismo romano. No, así es. Sí. Y más recientemente, Mike, fuiste entrevistado por Ali Beth Stuckey en su podcast. Canal de YouTube, podcast, lo que sea, se llama Relatable, creo. Y ella se puso en contacto contigo, así que sabía quién eras, y dónde estabas, y tú hiciste. Y no lo he visto, pero hiciste la entrevista con Ali Beth Stuckey sobre el catolicismo romano. Pero luego vi hace solo unas pocas semanas. Como muy recientemente, ella entrevista a Michael Knowles sobre. Así que esto fue en el periodo intermedio, como entre la muerte del Papa Francisco y la elección de Papa León XIV, así que en ese estado intermedio. Ella entrevistó a Michael Knowles, que es un devoto católico romano. Tengo curiosidad, ¿cuáles son? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre eso? ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Qué pensaste? ¿Cuándo lo viste? Bueno, primero que nada pensé que hizo un trabajo muy efectivo al entrevistarse conmigo. Pude ser muy claro y directo en lo que respecta a las distinciones entre el cristianismo bíblico y el catolicismo romano. Pero luego, cuando hizo la entrevista posterior a la que te refieres, nunca desafió a Michael en nada de lo que dijo, y simplemente dejó que cualquier engaño que fluyera de sus labios siguiera sin interrupciones. Y luego, al final del programa, promocionó sus libros. Y también promocionó su canal de YouTube. Pero los sacerdotes no pueden estar de acuerdo con eso. Y si los sacerdotes son perseguidos por el Estado, no sería la primera vez. De hecho, volviendo a lo que estábamos hablando, la razón por la que el Papa usa las zapatillas rojas no es solo porque están de moda, sino porque el Papa debe caminar en los pasos de los mártires. ¿Sabes? Y la sangre de los mártires es la sede de la Iglesia. Bueno, queridos, tengo que interrumpir aquí. Cuando él habla sobre la sangre de los mártires, asegúrate de que ninguna institución ha derramado más sangre de mártires que la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana ha masacrado millones y millones y millones de cristianos nacidos de nuevo, muchas de las cuales simplemente por el crimen de leer la Biblia o difundir la Biblia, o Dios no lo quiera, traducir la Biblia al idioma de la gente común para que puedan leerla por sí mismos.
Esto ni siquiera está en debate. La Iglesia Católica Romana ha masacrado millones, tal vez decenas de millones de cristianos. Si buscas la sangre en los mártires, entonces, mira en los umbrales de la Iglesia Católica Romana hace aproximadamente 13 años estuve predicando en Ecuador, y estaba con un hermano que nació americano, pero pasó la mayor parte de su vida como misionero en Ecuador. Predicando en algunas áreas, aterrizó en Quito, pero un día me llevó a dar un paseo por las montañas. Quería mostrarme un pueblo allá arriba y simplemente verlo, porque es como regresar un poco en el tiempo. No a la edad de piedra ni nada, sino solo. Llegamos allí y hay este mercado. Gente merodeando y al llegar allí, dijo Justin que esto es catolicismo old school. Dijo que si te salieras ahora mismo del auto y empezaras a predicar el evangelio al aire libre, o repartiendo folletos, dijo que te apedrearían. Y no lo decía en sentido metafórico, lo decía literalmente. Te apedrearían. Todo lo que realmente necesitas saber sobre la Iglesia Católica Romana es que durante toda su historia, o al menos la mayor parte de su historia, ha hecho todo lo posible por mantener la palabra de Dios fuera del alcance de la gente común. Ha luchado con uñas y dientes, hasta el punto de derramar sangre. Sangre de millones de personas, para mantener la palabra de Dios fuera del alcance de la gente. Y la gran mayoría de las iglesias católicas romanas hasta el día de hoy no alientan a sus seguidores a leer la Biblia por sí mismos, porque saben que la Biblia es su kriptonita, la Biblia para el catolicismo romano. Es como la kriptonita para Superman. Así que cuando él dijo eso, y estoy seguro de que Michael Knowles es un tipo perfectamente agradable, pero está engañado. O está siendo engañado porque nadie ha matado más cristianos que la Iglesia Católica Romana. Muchas gracias por tus pensamientos y por tomarte el tiempo de explicarnos todo esto hoy. Lo aprecio mucho. Todos deberían comprar todos tus libros y suscribirse a tu programa. Todos deberían comprar todos tus libros y suscribirse a tu programa. Y simplemente estaba tan molesta, estaba tan desalentada, que aquí un evangélico no llama a la religión católica romana por lo que es, sino que en cambio anima a sus oyentes a comprar libros de una católica romana que están llenos de herejías, que llevan a la gente por el camino ancho hacia la destrucción con un evangelio falso. Simplemente me quedé atónita de que hiciera eso. Y así, nuevamente, tenemos que desafiar a los evangélicos y instarles a contender con seriedad por la fe, que fue entregada una vez y para siempre. ¿Qué esperanza tiene su audiencia de conocer la verdad sobre el catolicismo romano a menos que ella, al menos, objete a las cosas que se dijeron durante esa entrevista? Y así que estaba. No hace falta decir que estaba muy molesta y muy desalentada después de verla. ¿Sí? ¿Sabes? Es lo suficientemente difícil. Es una colina empinada para escalar cuando tenemos, o estamos mandatados por las Escrituras para advertir a la gente sobre la doctrina falsa y falsa. Teologías falsos maestros. 26 de los 27 libros en el Nuevo Testamento hacen esas advertencias y nos dan mandamientos para hacer exactamente eso. Pero cuando tienes a alguien que piensas que está de tu lado, y luego se da la vuelta y da una plataforma sin cuestionamientos. Creo que lo vi. Ella dijo, bueno, nosotros como protestantes creemos, pero nunca fue tan suavizado y trató a Michael Knowles como si fuera un creyente, un hermano en Cristo. Y no lo es porque es católico. Quisiéramos que lo fuera, pero no lo es. Tienes a estas mismas personas que van por ahí y dan plataformas al mismo error que estamos mandados a combatir. Sí, en cierto sentido, fue como si ella estuviera admitiendo que la reforma fue un error. ¿Sí? No hay tantas diferencias entre mi teología y tu teología, y simplemente te voy a dejar difundir tu teología en mi programa y... Justin, no sé si alguna vez miraste los comentarios del canal de YouTube, pero ella tiene un gran seguimiento de católicos romanos y... Así que creo que, bueno, después de mis entrevistas, hubo muchos católicos romanos que se ofendieron.
Por lo que dije, aunque nunca señalaron ningún error que yo dijera. Solo criticaron y dijeron que todo lo que hice fue mentir sobre la religión católica. Eso es lo que escucho todo el tiempo. En lugar de decirme una mentira en particular, simplemente critican en general. Y siempre estoy dispuesto a decir que sí. ¿Ves que he tergiversado tu religión? Por favor, házmelo saber y me arrepentiré. Pero nunca lo hacen. Todo lo que hago es citar las fuentes del catecismo. Y de esa manera pueden juzgar lo que dice el catecismo junto con lo que dice su Biblia. Así que esa es la forma de operar de nuestro ministerio desde hace 34 años. Sé que los católicos tienen diferentes puntos de vista sobre diferentes cosas. Por eso siempre acudo a su autoridad en lugar de a sus opiniones individuales. Así es, así es. Sí, cuando se habla de las diferencias entre el cristianismo bíblico y el catolicismo romano, estas no son cuestiones secundarias. No estamos hablando de tu opinión sobre si eres amilenial, premilenial. No estamos hablando de quién crees que escribió el libro de Hebreos. Tuvimos una reforma por una razón. Si tu plataforma, ya sea que hablemos de Robert Jeffress o Ali Beth Stuckey, si tu plataforma es tal que te hace dividirte y ser amable con ambos lados de la defensa definitiva sobre las diferencias entre la verdad y las mentiras, la luz y la oscuridad, entonces, eso me dice algo sobre dónde realmente está tu fidelidad. Así que es muy decepcionante y muy desalentador. Estamos llamados a ser santificados por la verdad. Pablo lo dejó muy claro en 2 Corintios 6, 14 al 18. ¿Qué tiene en común la luz con la oscuridad? ¿Qué tiene en común Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Debemos permanecer santificados por la verdad. No sentarnos en la cerca y abrazar ambas opiniones opuestas. Esperemos que ella reconsidere lo que ha hecho allí y tal vez haga otro programa. Bueno, el tiempo y la verdad van de la mano. Amén. John MacArthur dice que ya veremos. Muy bien. Bueno, Mike, mientras aterrizamos aquí, hermano. Sí, quiero hacer eco de lo que acabas de decir. No odiamos a los católicos en absoluto. Odiamos el catolicismo romano porque estamos mandados a Salmos 119, 104. Medito en tu palabra, por tanto, odio todo camino falso. Debemos odiarlo porque es un camino falso. Es un evangelio falso. Mantiene a las personas en una esclavitud espiritual. Así que odiamos aquello que mantiene a la gente en una esclavitud espiritual. Pero amamos a los católicos romanos y queremos alcanzarlos con la verdad. Mike, ¿tienes algunas palabras de despedida para alguien que está escuchando? Escuchando que es católico. O tal vez un cristiano genuino está viendo esto y tiene amigos católicos. Tienen familiares católicos. Sí, hay 3 versículos con los que me gustaría cerrar. Pueden ser familiares para muchos de tus oyentes. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino para los que están perdidos. Él es la verdad para los que están engañados. Y Él es la vida misma de aquellos que están muertos en sus pecados. Y luego Pedro en su sermón. Hechos capítulo 4 dijo, no hay otro nombre dado entre los hombres por el cual debamos ser salvos. Y luego Pablo en 1 Timoteo 2:5. Hay un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Y necesitamos comunicar estos versículos a los católicos. ¿Por qué? Jesús es el único calificado para ser el mediador entre un Dios santo y un hombre pecador. Y eso es porque Él es el hombre perfecto de Dios y el Dios perfecto del hombre. Nadie más puede hacer esa afirmación. Y así Él se interpone entre estas dos partes en guerra, un Dios santo y un hombre pecador, y cambia la relación de una de hostilidad y enemistad a una de paz y armonía. Y así que necesitamos orientar a los católicos hacia el Señor Jesucristo. Él es la esperanza que sostiene. Y promete que cuando te acerques a Él, que te sostendrá en la palma de su mano, y nadie puede arrebatarte de allí. Ofrece el don de la vida eterna. Y los católicos romanos no tienen ese don. Solo tienen una vida condicional porque su salvación depende de lo que hacen, en lugar de lo que Cristo ha hecho. Así que animamos a todos a ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo.
Tomar en serio la gran comisión. Justin, como compartimos, podríamos estar en los últimos días. Puede que no haya mucho más tiempo para llegar a nuestros seres queridos y compartir el Evangelio porque, como sabes, cuando suceda el rapto no habrá otro testigo cristiano en la tierra por un tiempo. Otra que las Biblias que se dejen atrás. Así que necesitamos dedicarnos a los asuntos del Señor mientras podamos. Amén y amén. ¿Sí? Mike, muchas gracias. Hermano, aprecio siempre que vengas al canal. Agradezco tu amistad y tu testimonio evangelio. Bendiciones para ti. Y Jane, mientras continúan predicando el verdadero evangelio. Amén. Bendiciones para ti también. Y Kathy. Que Dios te anime mientras continúas proclamando su evangelio. Te mantenga saludable y te proteja espiritualmente y físicamente. Muchas gracias, Mike. Gracias. Bueno, queridos, espero que esto les haya sido útil, animoso, equipador. Y para los católicos que están mirando. No, como Mike y yo hemos dicho, les amamos, pero los amamos lo suficiente como para decirles la verdad. Queremos que lleguen a conocer la verdad. Y Mike tiene muchos más recursos. Su sitio web es proclamandoelevangelio.org. Enlace abajo en la descripción. Y una gran cantidad de recursos hay para ustedes. Así que muchas gracias por mirar hasta nuestro próximo encuentro. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté con todos ustedes.